Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alma del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales? Amén. Qué hermosa historia, ¿verdad? Como todas las historias que encontramos en la palabra de Dios. Lo primero que podemos notar aquí es que estaba muy enojado con Dios. Estaba disgustado con Dios sobremanera alguna. ¿Por qué estaba enojado Jonás con Dios? Dice: porque él creía, asumía y pensaba que Dios iba a perdonar a la ciudad de Nínive, una ciudad perversa. Ahora, el contexto de toda esta historia, ustedes saben que Dios había enviado a Jonás a llevar un mensaje de advertencia a la gente de Nínive, para que se arrepintieran de su pecado y de su maldad. Nínive era reconocida en aquella época como la ciudad más grande de aquel territorio. Y dicen algunos que tal vez era la ciudad más grande del mundo. 120,000 personas es una ciudad grande en aquel entonces. Y además era reconocida porque era una ciudad que iba en contra de la voluntad de Dios, perseguía a los profetas de Dios y los mataba. Entonces Dios envía a Jonás allí a Nínive a llevar un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio contra esa gente de la ciudad de Nínive, para que se arrepintieran de su pecado y de su maldad. Resulta que Jonás, dice la historia, en lugar de obedecer el mandato de Dios, Jonás toma su propia iniciativa y toma un barco para otra ciudad, para otro lugar, con tal de no atender o de evadir la orden de Dios. Todos conocemos la historia que sucedió allí en el barco donde iba Jonás. Recuerden que Dios envió una fuerte tempestad, una gran tormenta, y tuvieron que echar a Jonás al mar, al agua, porque él les confesó que él era un siervo del Señor y que sabía que Dios estaba enojado con él porque él no había querido cumplir u obedecer el mandato de Dios. Así que una vez echan a Jonás al mar, dice que la tempestad se calma, y luego aparece un gran pez y se almuerza a Jonás.
se lo traga, dice el relato bíblico. Y después de 3 días dice que Jonás o el pez vomita a Jonás allá, tal vez en la orilla de la playa. Y después de esto vemos que Jonás, después de haber estado 3 días en tour por la panza del pez, entonces Jonás se decide cumplir ahora sí la orden de Dios, el mandato de Dios, y les hace saber al pueblo de Nínive el mensaje de advertencia que Dios tenía para ellos si no se arrepentían de sus pecados y de su maldad. Ahora, después de analizar esta historia de Jonás, podríamos preguntarnos cuál era el sincero deseo de Jonás. ¿Qué era lo que Jonás quería para esta ciudad? Lo que Jonás quería realmente con la gente de Nínive era que aquella gente nunca llegara a arrepentirse. ¿Para qué? Para que Dios los acabara, para que Dios los fumigara y los matara a todos. Ese era el deseo realmente que tenía Jonás. Pero para sorpresa de Jonás ocurrió todo lo contrario. Esta gente de Nínive, al escuchar el mensaje y la advertencia de Dios, en cabeza de su rey, inclusive con animales también, entran en un profundo ayuno, oración y arrepentimiento. Buscan o muestran un sincero arrepentimiento delante de Dios por su pecado y por su maldad. Y Jonás, al ver esto, entonces Jonás como que entra en shock al ver lo que sucede allí en aquella ciudad de Nínive. Vio que todas las personas, los animales y todo el mundo entró en ayuno, en oración y en arrepentimiento. Y para sorpresa de Jonás, ¿qué pasa? Que el Señor vuelve su misericordia contra aquella ciudad y los perdona. Dios, al ver a aquella gente arrepentida, con un corazón contrito, entonces vuelve, repito, su misericordia hacia ellos, hacia aquellas personas de Nínive, y las perdona. Ahí la Biblia dice que Dios se arrepintió. Aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar esta palabra arrepentimiento, porque es muy importante que la tengamos muy clara, porque muchas veces se presta para malas interpretaciones, donde los detractores de la palabra de Dios quieren hacernos ver una cosa diferente. La palabra arrepentimiento proviene originalmente de 2 palabras, una que es nachán o nahán, que significa cambiar la manera de actuar, cambiar la manera de tratar con una persona o con determinado acontecimiento. Y la segunda palabra es la palabra chup, que significa volverse, voltearse o cambiar de rumbo. De esas dos palabras se derivó la palabra arrepentimiento. Así que esta palabra, repito, muchos le dan tal vez una interpretación diferente, porque por ejemplo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 23, 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice un texto bíblico. Y después en otros textos encontramos donde dice que Dios se arrepintió, como en este texto que leímos. Entonces dicen algunos: ve, sí, ahí la Biblia ahí se está contradiciendo, porque en un lado dice que Dios no se arrepiente y en otro dice que sí se arrepiente. Entonces les decía a mis hermanos, es importante que tengamos claridad en esta palabra, arrepentimiento. Todo depende del contexto. Para darle la correcta interpretación depende del contexto que se esté hablando. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, está diciendo que Dios cambia la manera en que quiere o que iba a tratar a una persona, cambia los planes que tenía con una persona o con un acontecimiento, dependiendo de la actitud de esa persona. En este caso, recuerden de Nínive, la gente de Nínive, ¿qué hizo? Se arrepintió de su pecado. Y por eso dice ahí, Dios se arrepintió, es decir, Dios cambió la manera en que iba a tratar a esas personas de Nínive si no se hubiesen arrepentido. Ahora, cuando el contexto está dirigido al ser humano, el contexto de arrepentimiento, entonces ahí la interpretación es que la gente cambia su rumbo, es decir, deja de hacer el mal y voltea a hacer el bien. Entonces fíjense, son 2 interpretaciones diferentes
que tiene esa palabra de acuerdo al contexto que esté tratando en ese momento. Cuando habla allí, cuando se refiere a Dios, obviamente no le podemos dar la interpretación contraria, porque Dios no puede volverse del mal al bien, porque en Dios no hay maldad, obviamente. Entonces, así que cuando Dios ve que Nínive se arrepiente de su pecado, se vuelve del mal al bien, dice la Biblia que Dios se arrepiente o cambia el curso de acción o cambia la manera en que iba a tratar con la gente de Nínive si no se hubiesen arrepentido. Entonces Dios ahí detiene sus juicios y detiene su castigo. Y esto es exactamente lo que, repito, lo que pasó con la ciudad de Nínive. Dios, al ver que esa gente se arrepintió, entonces Dios cambió la manera en que iba a tratar con ellos. Ahora, si nosotros vemos aquí, analizamos la posición del profeta Jonás, Jonás debería haberse alegrado. Jonás debería estar alegre y feliz al ver el arrepentimiento de toda una ciudad, el arrepentimiento de todo un pueblo, ver que esa gente se humilló delante de Dios. Hombre, la actitud correcta de un profeta de Dios debería haber sido alegrarse. Pero encontramos aquí, miren lo contrario. Jonás es un hombre de Dios, es un hombre que ama a Dios, pero está ahora enojadísimo con Dios porque vio que el pueblo se arrepintió y Dios los perdonó. Repito, en lugar de alegrarse con el arrepentimiento de un pueblo, lo que hace es enojarse, es enfadarse con la salvación de un pueblo. Esto, mis hermanos, es increíble. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, un hombre que conocía a Dios, un profeta de Dios, enfurecido con Dios, enojadísimo con Dios, porque Dios perdonó a un pueblo que se arrepintió. Enojado con Dios al ver la salvación de un pueblo, es increíble. Ahora, uno se imaginaría con esta historia, conociendo la gente de Nínive, que Jonás tendría miedo de ir a Nínive porque tal vez diría: allá me matan, porque esa gente es malvada. Es lo más obvio que uno podría pensar. Pero cuando uno mira aquí el texto bíblico, el contexto de la historia, uno va a encontrar que Jonás no quiere ir a Nínive. Era porque él creía, porque él pensaba que esa gente de pronto se iba a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Imagínense, por lo que Jonás no quiere ir a Nínive, porque tenía tal vez envidia de que esa gente mala, perversa, se arrepintiera. ¿Se pueden dar cuenta? Jonás no quería la salvación de este pueblo. Jonás no quería que esta gente se arrepintiera. Lo que Jonás quería era que todos murieran y se fueran de cabeza para el infierno. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, con esos sentimientos. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con llegar a odiar a una persona, inclusive a tal punto de desear que muera y se vaya para el infierno. Esta no debe ser la actitud de una persona de Dios, de un hombre de Dios, de una persona que dice amar a Dios, de una persona que dice ser hijo de Dios. Pero lo triste de todo esto es que encontramos muchas personas, mucha gente que dice amar a Dios, que dice creer en Dios, que dice ser hija de Dios, pero actuando de una manera similar a la del profeta, aquí al profeta Jonás. Ahora, tal vez muchos al escuchar o al conocer esta historia dirán: pero a Jonás, ¿qué le pasaba? ¿Qué estaba pensando Jonás para actuar de esa manera? Jonás tendría que haber estado loco para haber actuado de la manera que lo hizo. Pero ahora, miremos otros ejemplos, a ver, ¿qué creen ustedes que pensaría la gente? ¿O qué creen ustedes que pensaría el liderazgo de una iglesia si una persona que lleva una vida de mundanalidad, una vida licenciosa, de pecado, de maldad, de perversión, un día se arrepiente de sus pecados, el Señor le perdona, llega a una congregación y el Señor comienza a exaltarle y levantarle en un ministerio? ¿Qué piensan ustedes que pensarían los líderes o la gente de la congregación al ver al fulanito administrando
en plataforma después de haber conocido sus antecedentes? ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pensarían los líderes, la gente de la congregación al ver a una persona de esas que llevó una vida de asco durante mucho tiempo delante de Dios, y Dios de un momento a otro la perdonó, él se arrepintió, la perdonó y comienza a exaltarla, a levantarla? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pensaría la congregación al ver a un ex drogadicto aquí predicando, a un ex asesino, a un ex narcotraficante, a un ex alcohólico, a cualquier ex? Porque les recuerdo que la iglesia del Señor está formada por puros ex, ¿sí sabían? Todos somos ex, algo, venimos de algo en la vida, alguno. ¿Qué pensaría la congregación al ver a uno de esos ex que ha sido muy notable en el mundo por su pecado y por su maldad, un día predicando, ministrando en una plataforma? Mis hermanos, tengan la seguridad que tal vez muchos también llegan a ofenderse. Tal vez muchos también van a llegar a enfadarse como hizo Jonás al ver a esa persona ahí en una plataforma ministrando o predicándole al Señor. Bueno, o vamos más allá entonces. Todos conocemos aquí en el contexto al fulanito Garavito, ¿recuerdan? Que mató, que violó y asesinó a más de 200 niños. Una persona, para hacer eso, tiene que tener un corazón muy perverso. Ahora, ¿qué piensa usted si un día de estos ese hombre se arrepiente y Dios le perdona y comienza a usarle en un ministerio, en la predicación, en cualquier ministerio, lo transforma en hombre de Dios y se convierte en un predicador? La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a ser miembro de una iglesia donde el pastor sea Garavito? ¿Estaría usted dispuesto a ser discipulado por un hombre como estos? Ahora, no estoy diciendo con esto que la justicia humana debe dejarlo libre y perdonarle sus faltas, porque desafortunadamente todos los que cometemos errores, los que cometemos delitos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y dejar que la justicia cumpla su función. Porque de paso les quiero decir que la justicia no fue creada para perdonar, la justicia fue creada para castigar. Ahora alguien podrá decir, pero es que Dios nos perdonó. Mi amigo, si tú crees que Dios nos perdonó porque sí, estás muy equivocado. Lo has entendido 180 grados al revés. Si tú crees que Dios nos perdonó porque sí, yo le invito para que mire la cruz. Allí un hombre inocente, sin pecado, ahí sí cabe la palabra impoluto, sin mancha y sin pecado, tuvo que sufrir, sangrar y morir para que sus pecados y mis pecados fuesen perdonados. También les recuerdo que cualquier persona, quien quiera que sea, haya hecho lo que haya hecho, haya sido lo que haya sido, si un día se arrepiente de sus pecados genuinamente y sinceramente, esa persona, mis hermanos, se convierte en hija de Dios. Tal vez esto a muchos les incomoda, tal vez muchos lleguen a enojarse y a enfadarse por eso, pero mis hermanos, es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, dice la palabra de Dios: mas a todos, mis hermanos, ese todos aquí incluye a Garavito, a personas como Timochenko, como Pablo Escobar, como Al Capone, ahí incluye a todos ellos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿cómo creen? Repito, ¿cómo crees que se sentirían muchos, especialmente aquellos que son bien religiosos, al ver a un hombre como estos un día
arrepentido y sirviéndole al Señor y saber que Dios le ha perdonado. Bueno, tal vez alguien llegue a decir: no, yo sí me alegro que esas personas se hayan arrepentido, que el Señor las haya perdonado. Bueno, y si usted fuera el padre de uno de esos niños que fue violado y asesinado, si usted fuera el hijo o el cónyuge de una de esas personas asesinadas y masacradas o descuartizadas por una de estas personas, ¿qué diría? ¿Qué pensaría? ¿Verdad, mis hermanos, que es distinto? Es distinto, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque nosotros acostumbramos a medir a las personas con una medida diferente a la que usamos para medirnos a nosotros mismos. Quiero recordarles, para que tengan algo siempre presente: Dios no acostumbra a mirar a las personas por lo que nos hacen a nosotros, sino por lo que le hicieron a Él. Así mira Dios a la gente, a las personas. Así que delante de Dios, todos los hombres asesinos, sicarios, terroristas, narcotraficantes, inclusive los que se creen muy buenos, todos hemos ofendido en alguna manera la santidad y el honor de Dios. Pero asimismo, cualquier persona de esta lista que llegue a arrepentirse y a humillarse delante de Dios, Dios llega a perdonarle sus pecados y a regalarle la vida eterna. De eso, mis hermanos, no podemos tener la menor duda. En la Biblia hay ejemplos. La Biblia nos enseña. Miren, Jonás estaba enfadadísimo por esto. No estaba de acuerdo en que Dios perdonara a esa gente que era perversa y mala. No estaba de acuerdo. Por eso tampoco quería predicarles. Se negó a ir a predicarles a Nínive porque no estaba de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Tenemos que tener, mis hermanos, también cuidado con esto, porque esto nos puede llevar muchas veces a ser selectivos a la hora de compartir o de predicar el evangelio a las personas, porque nosotros nos queremos tomar el atributo de decir o de elegir quién se salva y quién no. Esa, mis hermanos, no es nuestra atribución. Nosotros no fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a decidir quién se salva y quién no. Eso le corresponde a Dios. Y gracias a Dios que nosotros, o que no está en nuestras manos, el decidir quién se salva y quién no. Fuimos llamados solo a amar a Dios, a servir a Dios y a predicar su evangelio a toda criatura. De lo demás, mis hermanos, se encarga Dios. No es nuestra responsabilidad. Vamos a ir nuevamente al texto de origen para comenzar a analizar esta historia que es hermosa. Vamos al verso 2, por favor. Desde el verso 2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí tenemos a un hombre de Dios, a un hombre que conoce a Dios, a un hombre que conoce los atributos de Dios. Sabe que Dios es clemente, que Dios es piadoso y que Dios es tardo para enojarse, dice, y grande en misericordia. Pero aún así se enoja, se enfada con Dios. Qué tremendo el saber que Dios, al saber que Dios tal vez los iba a perdonar, Jonás se enoja, repito, sobremanera. Y mire, tremendo lo que sigue el verso 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo les parece? Jonás prefiere morirse. Oído, Jonás prefiere morirse antes que ver a este pueblo perdonado. Jonás prefiere morirse antes de ver a este pueblo arrepentido de sus pecados y siendo perdonado por Dios. Es que es increíble. ¿Qué podemos ver en este corazón? Odio, maldad, amargura, resentimiento, rencor.
¿No es el corazón que debe ser de un siervo de Dios, de un hombre de Dios, de un profeta de Dios? Tal parece que Jonás desconocía el principal mandamiento de Dios, el amor, aún para nuestros enemigos. Y miren lo que Dios le pregunta, dice, el verso 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Como quien dice, Jonás, ¿cómo se te ocurre enojarte por eso? ¿Cómo se te ocurre, Jonás, enfurecerte porque he visto el arrepentimiento de un pueblo y lo he perdonado? ¿Qué estás pensando, Jonás? Y enseguida el Señor hace algo extraordinario, como para que Jonás tal vez pueda entender. Dios dice que hace un milagro, para a través de ese milagro enseñarle una lección espiritual a Jonás. Y esto nos recuerda cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que hizo muchos milagros. Tenemos que recordar que detrás de cada milagro que Dios hace, siempre hay una señal, hay algo detrás de ese milagro para enseñarnos una verdad espiritual. Y es lo que hizo aquí Dios con Jonás. Miremos el verso 5 y el verso 6 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios, qué hermoso aquí, la soberanía de Dios, ¿cierto? Dios tiene el control de todo. Mire, Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Fíjense que ahora Jonás, aquí como que le pasó el mal genio de lo de Nínive, y ahora lo vemos aquí contento, porque en medio de ese calor, de ese sol sofocante, Dios hace crecer una gran planta para protegerlo del sol, para protegerlo del calor, para que estuviera ahí Jonás un poquito contento. Aquí podemos ver o podemos pensar que tal vez Jonás tuvo que haber pensado, si ve, Dios sabe que tengo razón, por eso me puso la calabacera para quitarme la ira, para que no me enojara más y para contentarme, porque Él sabe que yo tenía razón por enfadarme con ese pueblo de Nínive. Pero lo que ignoraba Jonás es que no era por eso que Dios había traído esa planta sobre Jonás, sino era para enseñarle una gran verdad. Mire el verso 7 y 8, miremos por favor, versos 7 y 8 dicen, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Aquí otra vez encontramos la soberanía de Dios, ¿verdad? Nada se escapa a la soberanía de Dios. Dios tiene el control absolutamente de todo. Primero le trajo la planta y ahora dice que le envía un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. Otra vez la soberanía de Dios. Ahora Dios dice que le envía un recio viento. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mis amigos, ¿no les suena esto como familiar? Muchos hermanitos que viven quejándose por todo. Todo les molesta, todo les incomoda. Si Dios los bendice, mal. Si no los bendice, también. Aquí vemos a Jonás molesto e incómodo. Miren, qué tremendo. Primero dice, cuando Dios perdona a Nínive, dice, ay, prefiero morirme. Y ahora Dios le quita la calabacera, ay, prefiero morirme. Ahora, por todo se quería morir. ¿Conocen gente así? Que por todo se quieren morir. Si sale el sol, se quieren morir. Si llega la lluvia, se quieren morir. No sé, Dios cómo hará para tener contentos a todo el mundo. Ahora como quien dice, Jonás aquí cambia sus prioridades. Primero se quería morir por Nínive, ahora Nínive ya no le importa. Ya no le importa a la gente de Nínive si se arrepiente, si no se arrepiente. Ahora le importa es que su calabacera. Ya no le importan los ninivitas. Dice, ahora me importa mi planta. Yo quiero que me dé mi planta, yo quiero que me devuelva mi planta. Mis hermanos, esto también suena como familiar. ¿Se han dado cuenta de toda esa gente que está interesada en salvar y proteger un árbol o un animal?
en lugar de preocuparse más por la vida del ser humano? ¿Les importa más la protección de una cosa o de un animal que la vida de un niño, de un ser inocente en el vientre de sus mamitas? Eso no les importa. Les importa es un árbol, una mata, un animal. Aquí encontramos a Jonás actuando de la misma manera. Ya quiero mi mata. Lo demás ya no importa. Mis hermanos, dicen algunos, pero es que los animales son buenos y los hombres son malos. Pues en eso tienen razón. El hombre, mis hermanos, el hombre es malo. Pero no solo es malo el que mata, el que roba, el vicioso, el alcohólico, sino también es malo el que prefiere un árbol o un animal en lugar de la vida de un niño. Todos, repito, todos hemos sido malos, todos somos malos. No podemos olvidar nunca que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, sufrió, sangró y murió, no por una planta, no por un árbol, ni por un animal. Él vino a esta tierra, sufrió, sangró y murió por las personas, por los hombres, por los seres humanos, por lo más malo de este planeta. Por eso vino Jesucristo a este mundo a sufrir, sangrar y morir. ¿Saben para qué? Para transformarnos en personas maravillosas, en algo maravilloso. Jesús murió por cada ladrón. Jesús murió por cada alcohólico, por cada drogadicto, por cada asesino, por cada fornicario, para devolverle la imagen que un día Dios colocó en ese hombre, la imagen de Dios misma. Por eso, mis hermanos, vino Jesucristo a este mundo. Y además, quiero recordarles que hay salvación para cada hombre malo que se arrepienta. Para cada hombre perverso que se arrepiente, hay salvación. Por ellos Cristo sufrió, sangró y murió por cada uno de ellos en una horrible cruz. Vamos al verso 9. Verso 9 y 10 dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Estaba Pedro, Jonás, no, estaba Pedro. Dice: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Qué tremendo, ¿verdad? Lo que el Señor aquí quiere hacerle entender a Jonás. Le dice: Jonás, tú tienes misericordia, tienes compasión, te duele una planta, una simple planta que yo hice nacer una noche y al otro día la destruí. Tú que no aportaste nada para ella, ni la creaste, ni la hiciste crecer, ni la regaste, no hiciste nada por esa planta. Y tú estás enfurecido conmigo por eso y tienes misericordia por una simple planta. Ahora dice el verso siguiente, dice: ¿y no tendré yo piedad de mi Nínive? De Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Como quien dice: tú estás teniendo misericordia por una planta que, repito, no te costó nada, y yo no voy a tener misericordia por una ciudad de 120,000 personas que yo creé y que se han arrepentido y les he recibido como mis hijos. Dice: no voy a tener yo misericordia de esa ciudad. Pero tú te enojas, te enfades porque yo tengo misericordia con Nínive. Qué tremendo, hermano, qué tremenda esto lo que está pasando aquí en la vida de Jonás. Ahí sí, como quien dice a alguien: Jonás, no Jonás, ¿cómo se te ocurre actuar de esa manera? Dice: no seas desconsiderado, no seas injusto, no seas falto de misericordia. Tú te apiadas de una simple planta y no he yo de apiadarme de una ciudad de mi propia creación, donde hay cientos y miles de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños que se han arrepentido. No he de tener yo misericordia por eso y tú te enojas por eso, Jonás. Es increíble. ¿Dónde está, como dice, dónde está su sensatez? ¿Dónde está su sentido común? ¿Dónde está su misericordia, su amor por la gente? Jonás no podía entender esto, mis hermanos. No podemos llegar a pensar y actuar como Jonás, creer que nosotros solos
somos los únicos dignos, que nosotros somos los únicos que debemos recibir misericordia de Dios, que los demás no, los asesinos, los ladrones, los viciosos, los fornicarios, todos los otros no, ellos que se vayan para el infierno, porque nosotros sí somos dignos de misericordia. Mi amigo, quiero recordarle que muchos de nosotros, de los que escuchan este mensaje, no hemos sido más dignos ni mejores que los de Nínive. Miren, Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer el verso 9 y 11. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos de nosotros, mis hermanos, les recuerdo, no éramos mejor que los ninivitas, no éramos mejor. Y Dios quiso salvar a los ninivitas, pero también quiso salvarnos a nosotros, que no somos más dignos que ellos, repito. Lo que sucede, mis queridos hermanos, es que erróneamente pensamos o creemos que el violador, que el asesino, que el drogadicto, que el fornicario es muy malo y que nosotros somos muy buenos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Aquí ese todos, entran todos: profetas, apóstoles, pastores, curas, obispos, papas, todos somos humanos, ahí entran todos, no hay excepciones. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oído, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención no es en una iglesia, la redención no es en una congregación, no es en una denominación, es en Cristo Jesús. Recuerden lo que leímos del texto de Juan: mas a todos los que le han recibido y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, o el ser hijos de Dios no nos lo da una iglesia, una denominación, una congregación, no. La Biblia es muy clara, mis hermanos. Así que necesitamos todos arrepentirnos de nuestros pecados, dejar de pensar que somos los mejores, que somos los únicos, que somos los escogidos y que los demás al infierno. No, tenemos que aprender, mis hermanos, a tener misericordia por el perdido y a orar por ellos, para que Dios toque sus corazones, puedan llegar a arrepentirse y Dios pueda perdonarles y llevarles un día a la vida eterna, así como sucedió con este pueblo de Nínive. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero que ahí donde estén, por favor, me acompañen en una oración. Les invito para que podamos concentrarnos. Quiero invitarles para que cerremos nuestros ojos. El cerrar los ojos no es nada especial, es simplemente tiempo de concentración, que podamos realmente decir con nuestra boca lo que está en nuestro corazón, para evitar cualquier distracción. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, primeramente te queremos dar las gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es ese alimento que llega a nuestro espíritu. Tu palabra, Padre Santo, que es esa lámpara que nos alumbra, que nos ilumina, que nos enseña el camino por el que debemos andar. ¿Qué hubiese sido de nosotros, Padre, sin tu palabra? Por eso gracias por lo que tú, Señor, cada vez, en cada estudio, en cada predicación, tú
tú traes para nuestra vida. Hay una respuesta para cada uno de nosotros individualmente, de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestra angustia, a nuestro deseo, a nuestra desesperación. Tú tienes una palabra, Señor, especial para cada uno de nosotros. Y yo creo firmemente que Dios ha traído discernimiento, ha traído lucidez, ha traído claridad en muchos aspectos a nuestra vida a través de esta palabra, Señor. Hoy, Señor, te queremos rogar, te queremos pedir, Padre Santo, que tú nos guardes de llegar a tener una actitud como la de Jonás. Guárdanos, amado Padre, de llegar a albergar en nuestro corazón odio, resentimiento, amargura, cuando vemos que gente que ha sido perversa, mala, se arrepiente y tú extiendes tu misericordia y tu gracia hacia ellos y los perdonas y los levantas. Bendito Dios, ayúdanos por el contrario a llenar nuestro corazón de amor, de compasión, de misericordia por el perdido, a no creernos mejor que los demás, porque un día tal vez estuvimos ahí en esa condición, pero tu gracia y tu misericordia nos alcanzó. Por eso hoy, Señor, queremos orar, Padre Santo, por un corazón misericordioso, por un corazón bondadoso y piadoso, que podamos llegar a sentir dolor por el perdido, dolor por aquellas gentes, aquellas personas que viven alejadas de ti, aquellas personas que viven un estilo de vida como si tú no existieras. Hoy, Padre Santo, te rogamos y te suplicamos una vez más tu misericordia y tu gracia hacia esas personas. Bendito Dios, permíteles que puedan alcanzar tu misericordia a través del arrepentimiento. Toca, Señor, esos corazones, toca esas vidas, no solo de esas clases de personas, sino aún de aquellas, bendito Dios, que sin hacer esa clase de actos o de prácticas tienen un corazón duro, apartado de ti, tal vez de incredulidad, que se quieren negar a entender y a aceptar que tú eres real, que tú eres el Dios del universo, que tú eres el soberano, que tú tienes el control absoluto de este mundo, Señor. Que nuestra vida, que nuestro destino, que nuestra familia, que nuestro hogar, que nuestro trabajo, todo está en tus manos, Señor. Bendito Dios, quita, Padre Santo, esa incredulidad de mucha gente del mundo, bendito Dios, que puedan entender que tú eres la única respuesta para toda necesidad del ser humano. Tú eres la única respuesta, Señor. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú permitiste esta clase de historias o las ocasionaste para traernos un mensaje a nosotros, para enseñarnos, para que podamos aprender a través de tus profetas, de tus hombres que te amaron intensamente hasta dar la vida por ti, Señor. Pero muchos de ellos, Señor, tú los sacrificaste para que nosotros no llegásemos a pasar por esas situaciones. Pero aún así mantenemos muchas veces la incredulidad, la desconfianza. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a poder creer cada día más, a poder confiar en ti, Señor, poder traer estas verdades de la Biblia a nuestro corazón, a nuestra vida diaria, Señor Jesús. Bendito Dios, gracias por cada personita que está escuchando este mensaje, esta palabra. Yo te ruego, Señor, por cada una de ellas,
para que seas tú, Señor, especialmente en estos tiempos difíciles, fortaleciendo su fe, su confianza, permitiéndole, Señor, que puedan aferrarse cada día más a tus promesas, que puedan confiar y creer, Señor, que tú eres el soberano y que en cualquier circunstancia podamos mantenernos firmes, fieles a ti, Señor, porque al final del camino, aunque el camino haya sido difícil, aunque el camino haya sido duro, el final del camino, Señor, será feliz. Al final del camino, Señor, tú estarás esperándonos, y no solo esperándonos, sino que tu palabra dice que tú nos acompañarás por ese caminar diario, que tal vez por nuestros quehaceres, por nuestros afanes de la vida, por nuestra incredulidad, por nuestra quejadera, tal vez muchos en determinadas circunstancias no podemos visualizar ni vislumbrar tu presencia cerca de nosotros, pero tú estás ahí. Tu palabra y tu promesa nos dice que tú siempre estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos. Bendito Dios, gracias, gracias, amado Jesús. Con esa promesa podemos seguir adelante, podemos fortalecernos, podemos tomar nuevas fuerzas, nuevo aliento, sabiendo esa hermosa promesa que tú estás con nosotros, que tú peleas las batallas por nosotros, que tú nos das las armas, las herramientas también. Bendito Dios, tu gracia y tu misericordia, Señor, son grandes y nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.